Hoy me sé de algunos que tienen ganas de decir, os lo dije, porque Pablo Iglesias se lo dijo a Pedro Sánchez en privado y en público muchas veces. Le dijo, Pedro, cuando acaben con nosotros van a ir a por vosotros. Vosotros vais a ser los siguientes. Ellos no hicieron nada. Cuando Podemos denunció el lawfare dijeron que eso eran ataques contra la justicia, ataques contra la prensa. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahora las siguientes víctimas de todo esto es el mismísimo presidente del gobierno y su mujer. De verdad, espero y deseo que el dinero de los dirigentes de Podemos que han cobrado de Venezuela no sea una hipoteca, porque la libertad y la democracia no tienen precio. Bueno, vamos a el último caso, ¿no? Todo esta auténtica cacería judicial del caso Neurona, haciendo la misma táctica que están haciendo ahora con Pedro Sánchez, la hermana, es decir, el hermano, la esposa, el padre, el tío, el cuñado, el no sé qué, simulando los casos escandalosos de la señora Ayuso, pues todo el entorno familiar es una realidad que se están enriqueciendo. Bueno, pues han intentado hacer una cuestión espejo para decir, mira, lo mismo, bueno, es principio de transposición de Goebbels en realidad, ¿no? Acusa a tu rival de tus debilidades. Bueno, pues esto lo hicieron, fijaros, ¿no? El caso Neurona iba la caja B de Podemos, los sobresueldos, la financiación de la sede, la financiación ilegal, todo totalmente sin ningún tipo de sentido. Pero fijaros que, bueno, y esto ya digo, es socio de gobierno, ¿eh? Fijaros, la presunta caja B de Podemos acude al gobierno, Pedro Sánchez evita respaldar a su socio y esquiva el ataque frontal de Podemos a los jueces y a los medios. Máximo respeto. Desde el PP se exige la dimisión de Iglesias por su silencio perturbado. Es decir, que más o menos lo que hacía Podemos es algo parecido, ¿no? A lo mejor tiene mejores modales, ¿no? Ha hecho una carta muy bien escrita, pero cuando se le preguntaba por, oye, que está criticando a los jueces, que dice que se están haciendo lawfare, ¿cuál es la respuesta de Pedro Sánchez? Creo que la actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del gobierno no se ve afectada. Es decir, creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política. Muy bien, todo bien. Igual cuando se criticaba a medios, pues también no me parece bien, nosotros respetamos los medios, tal y cual. Bueno, ahora las cosas van cambiando, los cañones están apuntando a él, a su familia, lo mismo que en el pasado pasó con otros. Y fijaros porque, en el mejor de los casos, mirad para otro lado, porque lo que hacía habitualmente, sobre todo cuando salió Aquí Diario y sacaban todas estas acciones de la Policía Patriótica, de las Granadinas, financiación de Venezuela, tal, ¿qué decía en los mítines políticos Pedro Sánchez? De verdad, espero y deseo que el dinero de los dirigentes de Podemos que han cobrado de Venezuela no sea una hipoteca, porque la libertad y la democracia no tienen precio. De verdad, espero y deseo que el dinero de... En fin, no seas como Pedro Sánchez, defiende la democracia, defiende la verdad, aunque sea alguien que pasó por este camino. Creo que ojalá y este golpe con la realidad sirva para algo, que no solamente Pedro Sánchez, sino el Partido Socialista, sus dirigentes, sus militantes se den cuenta de que esto no es nada nuevo, que esto ya se vino avisando durante mucho tiempo cuando se han cargado básicamente a sus, compañeros de viaje en algún momento. Bueno, pues ahora van a por él, una vez aminorado el espacio a su izquierda, no seas como Pedro Sánchez, no seas como el Partido Socialista. Si eres un demócrata, hay que defender la democracia, hay que defender a Pedro Sánchez, por más que... es mi opinión, igualmente cada uno entiendo, ¿no? Que digo, yo no me muevo ni un pelo, pero lo que hay enfrente es la mayor amenaza de la democracia, no solamente en España, sino otros muchos países, y creo que nuestra responsabilidad cívica como demócratas es defender a las víctimas, en primer lugar a Begoña Sánchez, y en segundo lugar, pues también a Pedro Sánchez. Así que animo a quien quiera a defender la democracia, más que creo que es un poco el... Pero sobre todo lo que esperaría más allá de unas disculpas es que ponga solución. Porque no se ha puesto solución a este problema porque básicamente desde los espacios que se reclamaba eran minoritarios, no tenían esa mayoría, que quizás, y creo que se da una oportunidad, los socios de gobierno, en algunas de las cosas que estarían más de acuerdo o donde podría haber una unanimidad, incluso dentro de la derecha, es acabar con este grave problema que no pasa con una cuestión ideológica, sino una cuestión de defender la democracia.
Bueno, dicho esto, creo que, bueno, alguna de los tuits, ¿no?, con los que estoy bastante de acuerdo. Yago Álvarez Barba, 7 años sin mover un dedo contra el claro uso de dinero público para inflar a medios afines, ni contra las noticias falsas. ¿Qué esperabas, Pedro? Ahí va mi opinión, no sobre lo de hoy, sino sobre lo que no ha pasado para llegar hasta aquí. Es más, aquí en Pandemia Digital, ya os digo, publicamos esta semana con El Salto un artículo donde demostramos cómo Castilla y León en los 2 últimos años ha financiado con 1 millón de euros a los 8 medios más importantes de desinformación, como Estado de Alarma, que ha multiplicado por 5 el dinero, pero esto se lleva denunciando desde hace muchísimo tiempo, igual como a medios como La Lupa o La Lupa del Norte, que tenía 17 seguidores en Twitter, recibe miles de euros de dinero. Medios grandes, ya no hablo de Pandemia Digital, que por supuesto no hemos recibido ningún euro público, ni privado, ni de ningún tipo, pero El Salto, que se financia casi 100% por las suscripciones y que tienen varios periodistas contratados y que hacen una labor durante muchos años, desde un gobierno socialcomunista tampoco se ha recibido una mierda de dinero. Entonces ya se está jugando diferente. Es decir, no solamente no ha hecho nada, sino que realmente no hay ningún tipo de ayuda a medios que hacen un trabajo serio y se permite que se esté financiando la mentira. Y bueno, al final, pues evidentemente llegó su turno, ¿no? Bueno, ahí hay artículos, reflexión, siempre hay que leer, lleva mucho tiempo desde El Salto, también desde La Marea, Dani Domínguez denunciando la financiación con nuestros impuestos de todo este entramado de medios que saltan a la voz de Miguel Ángel Rodríguez con lo que haya que decir. Por eso también valoro uno de los cambios que había en Televisión Española, es que se dé entrada a personas como Manu Levin para que digan claramente lo que no va a decir ningún periodista si no se le da voz a personas como Manu Levin. Así que celebro también que tengan voces y una vez más, pues, hablando clarísimo. O sea, yo me alegro que pongas de manifiesto quién está detrás de esta denuncia, entre comillas, y de esta operación que es Manos Limpias. ¿Alguna querella alguna vez de Manos Limpias ha llegado a algo y no ha acabado archivada? Yo creo que esto ya lo hemos vivido una y mil veces a lo largo de todos estos años, que es un modus operandi, y por eso tiene razón mi compañero cuando dice que esto es lawfare. Y en fin, yo cuando leo en un titular denuncia de Manos Limpias casi dejo de leer, porque no es serio, digamos, darle mayor relevancia a esta gente que lleva intoxicando la democracia durante años y que yo lo que no entiendo es cómo sigue siendo una organización legal y se le sigue permitiendo actuar así. Y una cosa más, yo hoy me sé de algunos que tienen ganas de decir, os lo dije, porque Pablo Iglesias se lo dijo a Pedro Sánchez en privado y en público muchas veces. Le dijo, Pedro, cuando acaben con nosotros van a ir a por vosotros. Vosotros vais a ser los siguientes. Ellos no hicieron nada. Cuando Podemos denunció el lawfare, dijeron que eso eran ataques contra la justicia, ataques contra la prensa. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahora las siguientes víctimas de todo esto es el mismísimo presidente del gobierno y su mujer. Vamos, creo que es clarísimo, es evidente, pero vuelvo a decir, creo que es interesante también decirlo, no nombrarlo, es desaparecerlo. Entonces, ojalá y esto sirva de conciencia colectiva de algo necesario, porque hay un desapego totalmente con el Partido Socialista, siempre se ha criticado, pero bueno, ojalá y lo acerquemos a la democracia. No hablo ni siquiera de ser más o menos liberales, posturas económicas que pueda haber más divergencia, pero defender la democracia. Y creo que esto es importante. Y ojo, también Laura Arroyo, creo que esto es clave, y bueno, le compro totalmente el argumento, porque nadie nombra a los innombrables, a los invisibles, no ya cargos políticos, pero ¿qué pasa con los 6 de Zaragoza? Que los han metido en la cárcel por una cuestión, por ir a una manifestación, ni siquiera ninguna acción violenta, antifascista. Entonces, sí, nos da pena Pedro Sánchez, pero ¿y las familias de los 6 de Zaragoza? ¿No nos conmueve? Claro, no salen en los medios de comunicación. Por eso es tan necesario que se oiga esto también en televisión, por lo menos en televisión española. Maravilloso el Partido Popular quitándose siempre de en medio cuando el show en realidad lo están haciendo ellos, un show completamente antidemocrático con todo lo que llevan haciendo, por cierto, desde que no reconocen los resultados electorales. Pero insisto, desde antes. Ese bloque reaccionario, que creo que es el PP y Vox, claramente indiferenciado, es la vergüenza. Pero había una cosa que decía ahora el expresidente Zapatero, que me parece interesante, lo de si vale la pena, que se ha puesto como, esta es como una especie de lema de la carta. Es verdad que entiendo que debe ser difícil porque los políticos son seres humanos y los que hacemos también periodismo político somos también seres humanos, y debe ser muy difícil en algunas ocasiones vincular una cosa con la otra y te preguntarás si vale la pena. Pero yo también creo que hay que hacer aquí una distinción. Yo quisiera que le preguntara el presidente Pedro Sánchez o el mismo Zapatero si vale la pena a los 6 de Zaragoza que están entrando en la cárcel por ser antifascistas directamente. O que le pregunten si vale la pena a los chavales de Futuro Vegetal que por tirar zumo de remolacha a una pared como la del Congreso tienen que enfrentarse a operaciones alucinantes en todo el Estado que los califica además de ecoterroristas. O
y esto me parece importante, a todos los represaliados de sindicatos como del SAT, que nuevamente viven represión y ley mordaza y siguen pensando que vale la pena, porque siguen haciendo política. Y creo que eso es lo que deberíamos aprender, tal vez un poco más de esas resistencias ciudadanas, que siguen pensando que la política vale la pena para cambiar las cosas, que de aquellos que quieren utilizar el si vale la pena o no para dejar una responsabilidad fundamental. Bueno, mi aplauso a Loro porque los innombrables, los invisibles, creo que también hay que nombrarlo y evidentemente todo esto viene de largo recorrido, ¿no? La herencia del franquismo están ahí, el autoritarismo, la democracia solamente cuando me beneficia y los abusos policiales y de todo tipo, tortura, detenciones arbitrarias, bueno, pues evidentemente movimientos independentistas, movimientos de izquierda, evidentemente el sindicalista, sociedad civil movilizada por sus derechos y por supuesto en la última década pues obviamente Podemos ha sido una de las víctimas, vamos, el punching total, también con el independentismo catalán ha habido muchos abusos y evidentemente creo que puede ser una oportunidad para democratizar y defender los derechos a la hora de juzgar y sobre todo luchar con esos montajes que son una herencia, no sé si una herencia franquista, pero una cosa que de manera impune se repite una y otra vez, ¿no? Me parece gravísimo. Bueno, en esta línea pues creo que también es interesante la reflexión de Pablo Iglesias que, bueno, pues también, ¿no? Como, bueno, puede empatizar perfectamente con Pedro Sánchez, ya lo hicieron con él, con su pareja y, bueno, esta es la reflexión a la pregunta de Aimar. Buenas noches, sí, señor Iglesias. Acaba de comentar Rico que hubo un precedente a esto, es el acoso que sufrió Podemos y concretamente usted en su casa, con su familia. ¿Cómo analiza el paso que ha dado hoy el presidente? Bueno, creo que Pedro hoy ha entendido el significado de un poema de un pastor protestante alemán, Niemöller, que decía: primero los nazis se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no hice nada, ahora vienen a por mí y es demasiado tarde. Yo creo que hoy al presidente quizá le pese no haber hecho nada para frenar el lawfare que nos afectó a nosotros. Yo leía su carta hoy y las cosas que están haciendo con su compañera y recordaba esa conversación de Ferreras, Villarejo y Casals con uno de los jefes de la policía antiterrorista diciendo que tenían una noticia falsa entre manos de una cuenta mía en Granadinas y que aunque era muy burdo, Ferreras iba a ir con ellos. Yo creo que el presidente del gobierno entonces debería haber dicho algo. Y también debería haber dicho algo de la persecución judicial a la que fuimos sometidos. Nosotros vamos a ser solidarios con él siempre, pero creo que el lawfare no es negativo solo cuando actúa contra el PSOE y contra Pedro Sánchez. Es negativo, también se actúa contra Podemos, también se actúa contra los independentistas y ante lo que estamos es a una dinámica mafiosa de la derecha mediática y judicial que básicamente lo que te dice es esto no merece la pena a nivel personal. A mí cuando me preguntan por qué no voy a volver nunca a la política de cargos públicos es porque tengo 3 hijos y no me puedo defender como cargo público. Ahora como director de Canal Red sí me puedo defender, pero como cargo público no, y no sometería a mis hijos a ese tipo de violencia otra vez. El problema es que eso es el triunfo de la mafia sobre la democracia y ojalá el PSOE hubiera visto esto antes de que les afectara a ellos personalmente. ¿Entendería que el presidente renunciara el lunes? En lo personal, perfectamente. El presidente, por muy frío que pueda ser haciendo política, es un ser humano. Yo sé lo que es ver a tu pareja llorar porque le están machacando. Y el presidente tiene hijas y la presión que tiene que representar eso en su vida es una razón personal lo suficientemente de peso como para decir hasta aquí, ¿cómo no voy a entender yo eso? Por supuesto que sí, el problema es que esto no es grave. Cuando le ocurre a Pedro Sánchez era grave también cuando nos ocurría a nosotros y lo que nos decían es, os lo habéis buscado, no es para tanto y hay muchos compañeros tuyos de profesión que siguen. Todo el respeto a los medios de comunicación y a la justicia, estamos en un Estado de Derecho, siempre lo vamos a hacer. Bueno. Los horarios de máxima audiencia que son los principales responsables, junto a algunos señores con toga, de que esta dinámica mafiosa se haya normalizado en España. Y ya está bien, y ya está bien. De lawfare, ya está bien de mafia, ya está bien de que algunos no acepten los resultados electorales. A nosotros nos han machacado y nos han convertido en una fuerza política muy débil, pero hay que ser ingenuo para pensar que se iban a contentar con nosotros. Pablo Iglesias, gracias, buenas noches. Gracias, Aimar, un abrazo. Bueno, muy bien también por darle voz a Aimar, que dentro de lo que hay en la SER, pues a mí la verdad es que me gusta mucho, ¿no?, cómo lleva ciertos temas, sobre todo cuando hay temas delicados, creo que apunta bastante bien. Bueno,
Aquí, digamos, un poco la esfera, ¿no?, del espacio comunicativo en torno a podemos decir, ¿no?, de Canal Red, pues Pablo Iglesias, Laura Arroyo, Manu Levin, hablando con un poco más de crítica, ¿no?, de, bueno, esto ya lo avisamos tal, pero realmente las portavoces de Podemos, las caras visibles, son Ione Belarra y Irene Montero, que son a las que, digamos, la voz oficial de Podemos, y me alegro mucho que sea así, muy diferente a la reacción del PSOE cuando Podemos era atacado. Pues digamos que ha habido un apoyo sin ningún tipo de fisura y digamos apoyo que no lo había para otras cosas, pero claro, la empatía es mucho mayor por haber sido víctima. Y fijaos, ¿no?, precisamente en la entrevista que le hacía en Televisión Española a la coordinadora, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cómo el apoyo es total, no solamente apoyo, sino un cariño, un abrazo, que a lo mejor es lo que también se necesita, pero también un apoyo en lo político, que creo que es importante en este momento. Muy buenos días. Oiga, usted, la situación que está a pesar de todo atravesando en este momento el presidente del gobierno, ¿le suena de algo? Pues por desgracia sí. Yo quiero, en un día difícil como el que me imagino que estará pasando, mandarle nuestra solidaridad, nuestra empatía. Yo pienso mucho en su familia, especialmente en sus hijas, porque realmente las situaciones que se están viviendo en este momento en España son extraordinariamente difíciles en lo personal y desde luego va a encontrar el apoyo y el respaldo de Podemos. Sí, también una cierta sensación en mis filas, como puedes imaginar, lo advertimos. Creo que cuando se produjo el acoso, ¿no?, en la casa de Pablo y de Irene, delante de niños que eran muy muy pequeños, ¿no?, de fascistas que se manifestaron, entre comillas, que acosaron la casa durante meses sin que nadie hiciera nada. Hubo decenas de ruedas de prensa en el Consejo de Ministros en los que nunca se preguntó por este tema. A mí me parece evidente que en aquel momento había que haber echado el freno, había que haberlo parado, porque ya lo dijimos, esto no es un fenómeno meteorológico, esto es una estrategia golpista por parte de la derecha política, mediática y judicial, que no asume los resultados electorales, que piensa que ellos tienen que mandar incluso cuando no gobiernan, y eso es lo que venimos diciendo desde hace varios años ya, que hay que frenar en seco, que hay que parar, porque necesitamos defender la democracia frente a... Bueno, más mil, bien, Ione, creo que impecable, creo que es lo que hay que hacer en este momento. En rueda de prensa también, esto de Ione Belarra, es decir, que ha tenido mucho apoyo, ¿no? Creo que está bien, está en sintonía con lo que hay que hacer ahora. La derecha política, mediática y judicial, insisto, no solo la derecha política, sino también la mediática y la judicial, llevan inmersos desde hace ya varios años, como en Podemos hemos denunciado en numerosísimas ocasiones. Esta estrategia golpista lo que significa es que la derecha no admite, no asume las reglas del juego de la democracia. En España tenemos un problema político enorme y es que la derecha es profundamente antidemocrática. Un sector de la derecha, ¿vale? No, igual que los medios de comunicación, lo de generalizar, es decir, yo creo que hay sectores de la derecha, mediática y política, que están abrumadas de que quien esté hegemonizando sean antidemócratas. Entonces, no me gusta generalizar porque creo que hay gente democrática y demócrata en la derecha y también periodistas con una línea editorial más conservadora o liberal que también creo que son profundamente demócratas, con diferencias y que a lo mejor no respeto o no me gustan, pero creo que también están un poco enfadados por la deriva, ¿no?, que está llevando el mundo y también en España, ¿no?, el mundo político y mediático. Solo les gustan las reglas del juego cuando ganan ellos y pretenden, a pesar de llevar perdiendo las elecciones generales desde 2015, seguir mandando aunque no gobiernen. Y eso es un mensaje peligrosísimo para nuestra ciudadanía. Por eso, ante este momento de incertidumbre, pienso mucho también en la gente que nos está viendo, que está siguiendo las noticias desde su casa. Ante este momento de incertidumbre, desde Podemos queremos decirle a todas las personas que, por supuesto, que sí, que merece la pena luchar, merece la pena pelear por los derechos de nuestra gente, por los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas, por tratar de dejarles a nuestras hijas y a nuestros hijos un país... Es larga la entrevista, pero va como un guiño de intentar convencer a Pedro Sánchez que merece la pena seguir en el gobierno. Un poco, bueno, no sé, una campaña dentro del PSOE, pero que recoge el guante. Y por otra parte, desde un ámbito más personal, Irene Montero, desde su casa, algunas reflexiones sobre Lawfare al presidente Sánchez. Bueno, no lo voy a poner entero, pero creo que ya con las primeras palabras, bueno, pues podéis entender por dónde van los tiros. Creo que está
bastante bien, también me ha gustado bastante. Bueno, hoy quiero hablaros de algo que desgraciadamente conocemos muy bien, que es el lawfare. Lo primero, siempre es no ponerse de perfil, no mirar para otro lado. Por eso le hemos trasladado nuestro cariño al presidente, precisamente porque sabemos perfectamente por lo que está pasando, porque no queremos que termine pasando por lo que nosotras hemos pasado, ahora que el lawfare le está empezando a tocar de forma directa, y también porque sabemos que en los momentos más difíciles, cuando la reacción golpea con mucha fuerza, es imprescindible no estar sola, no estar solo. Esta guerra judicial y esta guerra mediática básicamente consisten en que sectores reaccionarios que están organizados desde el poder judicial, desde el poder mediático, desde el poder económico, desde el poder político, quieren ser los que mandan, aunque no gobiernen, quieren ser los que mandan sin presentarse a las elecciones, quieren ser los que mandan siempre, y la democracia les vale solo cuando ellos ganan. Cuando no ganan, están dispuestos a romper todas las reglas del juego democrático y a utilizar todos los procedimientos. Bueno, digamos, un apoyo cerrado de todo esto, y yo quería cerrar este bloque. Bueno, pues realmente, bueno, no sé si sabéis, a mí me da la sensación, de hecho Mónica me escribió dándome las gracias, incluso cuando hice un hilo analizando lo mal que la trataron en El Salvado, cuando le hicieron la entrevista, no aclarando por dónde venía la desinformación, dejando en el aire ciertas cosas, manipulando los cortes de las redes sociales, un poco en la misma línea de Ferreras y Ana Pastor, que decían que tenía que dimitir, igual que mucha gente de la Sexta. El PSOE le soltó la mano, aquí la defendimos desde el primer momento. Creo que cuando hay una víctima del lawfare hay que redoblar, no hay que soltar la mano. Precisamente con el tema del veto, con Irene Montero, creo que es totalmente injusto, porque al final es aprovecharse, hacer un Pedro Sánchez, y ¡ay, que le han manchado la imagen con esa campaña de desinformación! Que luego la ley solo sea criticable, errores de comunicación, pero lo que está claro es que ha habido una campaña de todo tipo por tierra, mar y aire contra Irene Montero, y al final qué fácil es soltar la mano, ¿no? Uy, que no nos manche, vetada, no sé qué. No, hay que redoblar esfuerzo. Y con Mónica Oltra exactamente lo mismo. No hay que dejarse... aparte es que se sabe de dónde viene. Se sabe de dónde viene. Entonces justamente es al revés la estrategia. Aquí a mí me dio pena porque al final el Compromís también le soltó la mano de una manera o de otra, pero claro, el PSOE fue la que le obligó, Chimo Puig, a que le soltó la mano porque ya, lo que se está hablando, sabiendo el origen, sabiendo que era del lawfare, sabiendo que no había nada. Bueno, creo que este mensaje quedó para la posteridad y por supuesto se está haciendo realidad. Ya lo han avisado mucha gente, pero justamente la de Mónica Oltra fue especialmente dolorosa, ¿no? Y creo que estas palabras, pues ya lo he comentado, pues deberían de ser un aprendizaje para todo el que se quiera percibir como demócrata. Ya no hablo de ideología, más a la izquierda, más a la derecha, más conservadora. Aquí hubo una acción de lawfare con desinformación, fue la víctima, ya ha habido muchos anteriores, ya lo he comentado, pero de esta manera se iba Mónica Oltra, no dimitió porque quiso, la obligaron a dimitir sus compañeros de coalición, y le dio la entrada al vicepresidente, ¿no? Al torero franquista, decía que la democracia llegó con Franco. Bueno, pues esto es lo que viene si aflojamos y dejamos que este tipo de ataques, dejamos caer a las víctimas. Y hay que redoblar fuerza, y por más que Pedro Sánchez haya aprovechado esas campañas de fake news, yo creo que hay que defender la democracia, hay que defender al presidente, hay que defender lo que ha decidido, los votos, y por supuesto espero que le sirva de lección al PSOE, a Pedro Sánchez, y también a esa izquierda dividida, cainista, que aprovecha cualquier cosa, ve sangre para ir como llena y aprovecharse. Ojalá y sea más empática con las víctimas de este tipo de campaña, porque al final no sea tú no te vas a aprovechar, pero luego van a ir a por ti. Yo creo que esa es la principal lección que deberíamos aprender de todo esto. Bueno, vamos a escuchar a Mónica Oltra, y yo creo que, bueno, pues la lección que nos dio a todos, y que, bueno, pues se comprueba cada día como tenía toda la razón. Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb les dents apretades. Amb les dents molt apretades. Per moltes coses. Però en les polítiques, que són les més importants, me'n vaig en les dents apretades, perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en este país. Perquè este país té un problema. Quan absol corruptes, quan M. Rajoy no és un indici i s'encausen innocents i passen Vicky Rosells i Alberto Rodríguez i les niñeras
I este país és un problema quan no mos defensem de la extrema dreta. Más claro agua. Bueno, en fin, lo dicho, yo espero que de todo esto, pues bienvenido, ¿no?, a PSOE, a Pedro Sánchez, al club, y ojalá y sirva de no solamente para hacer diagnóstico tal, sino para hacer algo, porque ya aquí ya hacemos demasiado diagnóstico. Creo que hacer un operatorio, una maquinaria judicial, porque yo creo que están cometiendo delitos diariamente, tanto políticos como este tipo de plataformas, como jueces, como medios de comunicación y pseudoperiodistas. Entonces, lo que no hay nadie, claro, ya se hacen como decir, totalmente chapuza, como la que hemos visto, porque nadie lo fiscaliza. Y realmente, bueno, pues creo que por ahí van los tiros. Y que sea lo más amplio posible, pero sobre todo un frente cívico democrático contra, digamos, los ataques a la democracia que vienen por ahí. Bueno, veremos, ¿no? Igualmente esperemos el lunes a ver en qué acaba todo esto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.